Vamos a iniciar una reflexión en 3 etapas sobre un movimiento muy importante que se dio en 2009, 2008, 2009, sobre la filosofía. Concretamente, los acuerdos que tomó el gobierno en 2008 para desaparecer las disciplinas filosóficas de la enseñanza media superior. Aquí nos acompañan 2 y en mi caso 3 de los importantes inspiradores de este movimiento, organizadores de él. Aquí a mi derecha, el doctor Guillermo Hurtado. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Que fue director del Instituto de Investigaciones Filosóficas en ese momento y que en ese instituto nos dio cobijo a todos los que estábamos organizando todo este movimiento, que yo diría que es histórico, es muy importante. Aquí está también a José Alfredo Torres, que fue quien tuvo, también doctor en filosofía, y quien tuvo la idea de constituir el observatorio, una organización llamada Observatorio Filosófico de México. Quiero, en estas 3 emisiones, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué ocurrió en aquel momento. Luego, una segunda etapa sería cuáles son las causas profundas, aunque podamos empezar a hablar de ellas ahora, pero cuáles son las causas profundas de lo que ocurrió. Y, en tercer lugar, en qué situación estamos y qué es lo que hay que hacer de aquí en adelante. Yo creo que entonces empezaré solo a hablar sobre el primer punto. En 2008, el gobierno del presidente Felipe Calderón, a través de la Secretaría de Educación Pública, que estaba en ese momento a cargo de Josefina Vázquez Mota, inició en forma discreta, vamos a decir, una reforma integral de la educación media superior. Sus siglas son RIEMS. De ahora en adelante vamos a hablar de las RIEMS. En esta reforma fue una reforma secretarial, es un acuerdo de la Secretaría de Educación Pública, en donde se decía que el cuadro básico de las materias que recibirían todos los estudiantes de educación media superior, que son millones en todo el país, era solamente pues las materias básicas de matemáticas, física, química, computación, etc. Y entonces no se mencionaba la filosofía, salvo en una pequeña nota allí que descubrimos finalmente, y que fue una nota en donde decía que la filosofía sería transversal. Ese punto luego lo vemos. Y entonces, ¿eso qué significaba? Significaba que las materias que tradicionalmente se dan en la preparatoria, que son lógica, ética, estética, introducción a la filosofía, estas desaparecían, de hecho, como materias. Y eso tenía consecuencias para los estudiantes, porque ya no tendrían ese tipo de formación, y también para las escuelas y facultades de filosofía, cuyo objeto principal es efectivamente, formar profesores de esas disciplinas, básicamente, aunque también de otros niveles de la educación a nivel universitario, pero principalmente en la educación media superior. Nos parecía muy importante esto. Nosotros, los que estamos aquí presentes, Guillermo, Alfredo y yo, nos reunimos primero para ver qué hacíamos, no solo sobre este tema, sino más bien sobre el tema de la difusión de la filosofía. O sea que la filosofía ha estado tradicionalmente circunscrita a las universidades, recluida un poco en su torre de marfil, y nosotros teníamos la intención de que la filosofía tuviera una mayor influencia pública, influencia social. Y entonces hicimos una primera reunión, justamente Guillermo nos dijo que podíamos hacer esta reunión en el instituto, cosa que vimos con mucho agrado, y convocamos a un conjunto de compañeros,
Y si quieres, Guillermo, tú sigue esta narración de qué pasó. Gracias, Gabriel. Pues en efecto se hizo una convocatoria muy amplia, muy plural, yo creo, ¿no? Eso también yo creo que fue una de las características del Observatorio Filosófico de México, que a la larga pues determinó el éxito que tuvo en sus reivindicaciones, ¿no? Convocamos a gente de distintos grupos, de distintos sectores, prestando especial atención a profesores de la educación media superior, ¿no? De la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH, del Colegio de Bachilleres, de las universidades de las preparatorias de la Ciudad de México, ¿no? Y pues bueno, nos dimos cuenta que había una gran preocupación en todos ellos, ¿no? Desde el año anterior, de 2008, pues la gente veía venir, ¿no?, esta reforma, pero no había habido una organización que pudiera reunir a las personas que consideraban que era muy peligrosa esta reforma para la educación de los mexicanos. La reunión salió muy bien, decidimos hacer formar el Observatorio Filosófico de México y nos pusimos como tarea principal, ¿no?, luchar para que se derogara el acuerdo secretarial en el que se eliminaba no solo a la filosofía, sino también al área de humanidades en general. Esto es muy importante porque no fue solo una lucha por la filosofía, fue una lucha por reivindicatoria de lo que son las humanidades, como un campo de conocimiento propio con características distintivas. En las RIEMS original estaba el área, si no me equivoco, el área de lengua, español, ¿no?, el área de matemáticas, había una de ciencias generales y otra de ciencias sociales. El concepto de humanidades había sido borrado de las RIEMS. Historia la metían en ciencias sociales, español quedaba, creo que en lenguaje o en comunicación de una manera muy general, ¿verdad? Sí, junto con otras cosas. Sí. Y bueno, pues toda una tradición milenaria en este país de cultivo de las humanidades quedaba borrada de la manera más atroz, ¿no? Entonces, pues sí, pensamos que era una lucha que involucraba no solo la filosofía, sino también la formación humanística, ¿no?, que ha sido siempre un sello distintivo de la formación, de lo mejor de la educación mexicana a lo largo de la historia. Entonces nos propusimos este objetivo y lo que hicimos fue convocar a toda la sociedad a que se uniera a nosotros, ¿no?, para que se echara para atrás esta reforma. Quedamos muy sorprendidos de la rapidez con la que amplios sectores de la sociedad civil mexicana escucharon nuestro mensaje, nos apoyaron, ¿no? Tuvimos el apoyo de varios medios de comunicación que yo creo que fue muy importante. Realmente sin ellos hubiera sido muy difícil que hubiéramos podido dar a conocer nuestro mensaje. Creo que no sería injusto señalar de manera particular el caso del periódico La Jornada, ¿no?, pero también muchos otros colegas periodistas que empezaron a difundir este mensaje, que fue recibido por la mayoría de la sociedad mexicana yo diría con asombro, ¿no?, con incredulidad, ¿no? La gente no podía creer que de repente se estuviera quitando la filosofía de la formación de los jóvenes mexicanos. Y cuando nos solicitamos una entrevista con el entonces secretario de Educación Pública, él también incluso hasta mostró sorpresa. Dijo, pero si a mí la filosofía me interesa, si aquí en el PAN todos estamos muy interesados en la formación humanística. No sabían cómo responder, ¿no? No sabían cómo responder. El intento muy fallido, ¿no?, insuficiente de respuesta, era casi ridículo, ¿no? Como tú señalaste, era la idea de que la filosofía quedaba incluida dentro de lo que se llama competencias transversales. Para explicar un poco a los que nos están oyendo y escuchando en qué consiste eso,
hay, de acuerdo con este modelo, que es el modelo de las competencias, de lo cual hablaremos, yo me imagino también más adelante, porque es algo que está detrás de todo de toda esta reforma, hay competencias disciplinarias, ¿no? Y hay competencias transversales. Una competencia disciplinaria, por ejemplo, sería ser capaz de, qué sé yo, determinar el área de figuras geométricas, ¿no? O, por ejemplo, ser capaz de acentuar correctamente las palabras agudas, ¿no? En cambio, las competencias transversales son competencias que supuestamente se fomentan en todas las disciplinas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, colaborar con los demás compañeros para poder llegar, realizar tareas, cosas de este tipo, ¿no? Son competencias que se deben fomentar y que se inculcan pues en todas las asignaturas, en deportes, en laboratorio de química, en lo que fuera. Y ellos decían, es que nosotros creemos que la filosofía es tan importante que debería ser una competencia transversal, ¿no? Entonces era la idea que la filosofía se enseñaba en cualquier lado, ¿no? Lo cual equivalía, como nosotros nos dimos cuenta inmediatamente, a que no se enseñaba en ningún lado, ¿no? Sí. Y que en realidad, pues, lo que encontrábamos aquí era una terrible farsa, ¿no? Acerca de la filosofía, de la enseñanza de la filosofía en el bachillerato. Era una forma de desaparecer la filosofía, pero Alfredo, ¿cómo ves esos indicios que tuvimos en el instituto, en las reuniones? Yo me acuerdo que estas reuniones iniciales y preparatorias fueron de indignación y de inconformidad, porque se estaba viviendo un ambiente no solamente de desaparición de la filosofía, sino de transformación de la educación nacional bajo una óptica que se llama por competencias. Ya un poco explica Hurtado y más adelante lo haremos mejor o complementando. Pero esta educación dejaba de lado a las humanidades a las que nosotros nos debemos como filósofos. Y realmente lo que empezó a aprender fue una comunidad filosófica que parecía indiferente, que parecía alejada, a pesar de que se estaba poniendo en riesgo su supervivencia. Y creo que el motivo de este impulso, este resorte que nos hizo reaccionar como comunidad fue tanto el factor de la educación nacional que estaba quedando en manos de un ángulo de visión donde esta educación parecería solamente dedicada al mercado y dejaba de lado una formación más humanística, más integral, que no excluye, por supuesto, las habilidades o las capacidades para trabajar en las líneas productivas, pero que sí genera en el sujeto un vacío que le permitirá interpretar y que le generará una sensibilidad para la solidaridad y la crítica, lo cual puede ser fomentado, guiado por la filosofía misma. ¿Cómo dejar de lado a tanta gente dentro del nivel medio superior sin esta formación integral? Y esto la comunidad filosófica también lo entendió como un factor o una causa de impulso para no quedar apática a un lado de lo que estaba sucediendo en el país y su educación. Sí, yo quería mostrar esta portada que yo creo que es muy ilustrativa de la revista Dialéctica, que salió dedicada justamente, y en donde vemos aquí cómo estaba borrada las humanidades y borrada la filosofía, y solo quedan matemáticas, español, química, física y biología, pero incluso entendidas en forma muy instrumental, que luego hablaremos por qué razones ocurrió esta cuestión. Ahora, quisiera decir dos cosas. Por un lado, estas reuniones en el instituto tuvieron una gran importancia porque se unía tanto los profesores de preparatoria como los profesores de las universidades, que normalmente estamos como separados. Públicas y privadas, además, sí, perdona que te interrumpa. Sí. Sí. O sea, públicas y privadas. Segundo, de educación media superior y superior, que nunca habíamos tenido un diálogo. Y tercero, en esas reuniones se diseñó la estrategia a seguir.
colectivamente se estableció, me acuerdo que Guillermo hacía una serie de diseños de cómo movernos. Es decir, este movimiento no fue espontáneo, fue organizado, fue planificado y teníamos nuestro objetivo. Nuestro objetivo primero era establecer un diálogo con las autoridades, segundo, discutir con ellas en qué sentido iba a ir la reforma y tercero, reflexionar también sobre las consecuencias de todo eso. Yo creo que se cumplieron extraordinariamente estos objetivos con el apoyo de ¿quién? La Academia de Investigación Científica, muy importante, los profesores eméritos, ¿no? La Federación Internacional de Sociedades de Filosofía, la FISP, los profesores investigadores muy distinguidos y el público, porque contrariamente a lo que creíamos nosotros que nadie nos apreciaba, pues hubo una gran gente que empezó a mostrar su solidaridad con mucho entusiasmo. Entonces esta primera etapa fue realmente muy interesante porque se levantó todo un movimiento en contra de esto, para lograr algo que pocas veces se logra, que el Estado dé para atrás en una reforma. Es más, me acuerdo que pusimos, se pudo hacer un punto de acuerdo en el Senado, y el Senado mismo, con el voto del PAN, ¿no? Que estaba en el poder, dijeron, no, señores, hay que reivindicar la filosofía. Entonces quedaron aislados. Sí. Ese reglamento quedó aislado, ¿no? Completamente. Sí. Entonces, digamos, para esta primera etapa y luego ir a la segunda, ¿qué piensa que se puede agregar algo? Bueno, yo creo que entre otras cosas, se evidenció la arrogancia de cierto tipo de tecnocracia que crece en las secretarías, que ignorando por completo pues lo que era la voluntad popular, el interés incluso de los políticos en el poder, pues sí, o sea, trató de borrar de un plumazo las humanidades y pues se dieron cuenta que habían estado muy equivocados. Sí, y el observatorio entonces se convirtió en interlocutor con las autoridades. Sí, se cobró voz la comunidad filosófica frente a la estructura de gobierno. Ustedes han hecho esto, nosotros nos parece que nos afecta no solo a nosotros, sino afecta al país, afecta a la educación del país, que era lo principal, ¿no? Porque hay quienes nos critican diciendo que queríamos salvar los trabajos de los profesores. Bueno, eso es dignísimo, claro. Qué bueno, ¿no? Que queríamos salvar el trabajo de los profesores, pues también, ¿no? Pero no era el objetivo central, ¿no? Claro. Sí, creo que también se evidenció esta idea filosófica de ir a la política en una ética política de establecer el diálogo y de generar valores que son propiamente de este campo, pero en la práctica, en la experiencia. Muy bien, sí. Y eso fue algo que afloró y tuvo, por cierto, ¿verdad? Tuvo una atención de parte de los políticos. Sí, hay una filosofía práctica. No, bueno, entonces tuvimos el apoyo de la Asociación Filosófica de México, tuvimos el apoyo de las dos asociaciones de profesores de enseñanza media superior, ¿no? Y un grupo de gente. Entonces, pues que culminó esta primera etapa. Vamos entonces a entrar en la segunda, en donde vamos a tratar de explicar por qué razones ocurrió. ¿Por qué el gobierno de pronto se le ocurrió quitar la filosofía de la educación media superior, ¿no? Y esperemos que no se le ocurra volverla a quitar, ¿no? Después de ese movimiento. Bueno, los esperamos en la segunda parte de esta serie.